Bienvenidos a este su programa de Farándula. Yo soy Marco Antonio Silva y los invito para que nos acompañen durante la próxima media hora. Les hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde el California Dancing Club, la cuna del baile en México. El día de hoy hablaremos de la historia del California Dancing Club. Además, les contaremos la historia de los Pachucos. Y nuestra invitada el día de hoy es la señora Mariana de la Cruz, propietaria del California Dancing Club. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a este su programa de Farándula. Nos encontramos transmitiendo desde el California Dancing Club, este lugar que tiene 62 años operando en este mismo sitio, la Catedral del Baile en México. Así se le conoce, y el día de hoy vamos a platicar con doña Mariana de la Cruz, quien es propietaria de California Dancing Club y quien nos va a decir parte de la reseña de este lugar. ¿Cómo está, doña Mariana? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy contenta de tenerlos aquí en esta su casa, Marquito, de veras, y tu programa tan querido, tan visto, tan todo. Para mí es un honor que estén aquí. Oiga, gracias. Muchas gracias a usted por recibirnos. Sabemos que ahorita está el pleno baile, que la verdad la gente día a día disfruta mucho de la música, del ambiente familiar que se vive, porque es familiar, no toman una gota de alcohol, es familiar, ¿no? Es familiar, así ¿verdad? es. Así es. Oiga, ¿por qué no nos habla parte de la historia, nos cuenta parte de la historia del California Dancing Club? ¿Cómo surge, dónde surge la idea de hacer un lugar como este? Bueno, mira, nace desde las canchas de San Ángel. Déjame decirte que mi suegro era algo de la policía y como un comandante, no sé qué, y a los policías los arrestaban. Entonces las novias iban a verlos y llevaban grabadora, y entonces veía a mi suegro que pues, se reunían muchas muchachas y todo. Dijo, bueno, pues que bailen y que paguen 5 centavos, y puso un lacito, y entonces en las canchas de San Ángel los policías bailaban, brincaban la cuerdita a las muchachas y ya eran 5 centavos que cobraba él. Después de ahí se fue de las canchas de San Ángel al Recreativo Iztacalco Club, acá en Iztacalco. Y pues ahí estuvieron varios años, se dieron varios bailes muy grandes. Ahí se inició Venus Rey con su orquesta. Ahí mi suegro lo ayuda para que se vaya a Estados Unidos a estudiar. Y de ahí sale Venus Rey, y de ahí sale California Dancing, se vienen acá. Fue entonces de ese momento que se vivió donde le surge la idea de ponerle California Dancing Club al lugar, a raíz de la de Venus Rey. Bueno, mira, eso es un cuento de hadas. A ver. Mi suegra dice que hay un cuadro ahí que tenemos, de ahí viene el Califa de Oro. Ese cuadro, de repente en el pasillo, alguien lo puso, se apareció, Beto a saber cómo llegó ahí. Y entonces mi suegra no le gustó el cuadro porque decía que era un señor muy feo. Y lo quitó. Pero al rato el Califa estaba adentro, en el Recreativo Iztacalco Club. ¿Cómo ves que mi marido, que era un niño muy chiquito, decía, ya me voy a mi California? Y ya me voy al California, porque él no podía decir al Recreativo Iztacalco Club. Era muy difícil para un bebé. Y de ahí, cuando hacen California, se vienen a este sitio, los muchachos empezaron a pelear porque que se llame California y que se llame California. Por fin que ganaron los niños, y dijo mi suegro, pero se le va a poner California Dancing Club para que sepan que tiene relación con un salón de baile. Y así se hizo. ¿Cómo ves que la gente a través de los años decía, vamos al California Dancing Club? Resultaba muy largo. Ya después, vamos al California. Y al rato, vamos al Califa. Como le dicen ahora. Exacto, el Califa. Vamos al Califa. Y de ahí sale el nombre de California Dancing Club, de los niños. Oiga, ¿en qué momento su suegro era apasionado de la música? ¿O de qué manera le fue invirtiendo tanto y visionario? Porque incluso para poderle invertir a ciertos músicos para que se siguieran preparando y esa preparación la vinieran a aportar aquí directamente al California. Bueno, él de hecho era un apasionado por la música. Él de hecho tocaba el piano, incluso la venida a él aquí a México fue que en Tampico le prestaron un piano para tocar en un bar. Vino
un ciclón y le voló el piano, y cuando me lo platicaba yo decía, ay, mi suegro, ¿cómo va a volar un piano? Y ahora que vuelan las casas, digo, no, ¿qué razón tenía el suegro? ¿Qué razón? Y desde entonces él traía ya la pasión por la música. Ya la pasión por la música, sí. ¿Quiénes han desfilado por este lugar que es el California Dancing Club? Porque aquí han nacido varias estrellas del baile. Bueno, déjame decirte que de estrella de la música y de la música clásica, pues ha estado Enrique Jorrín, que hizo el cha-cha-cha, el creador del cha-cha-cha. Estuvo Dámaso Pérez Prado, Celia Cruz. Han estado los grandes, han estado aquí, Acerina con su danzonera. Y de la música más moderna, pues han estado los Temerarios, han estado bueno, una gran cantidad de músicos, ¿verdad? músicos, cantantes aquí. Que no es por nada, pero llegan al California y el California es el que le da la patada de la suerte. Oye, Mariana, ahora cuéntanos también, entonces llega aquí hace 62 el California Dancing Club. Así es. ¿Quiénes fueron las primeras orquestas que se pararon aquí para cantar? Que creyeron en el proyecto de su suegro y empezaron a darle vida. ¿Y cómo era en aquel tiempo Calzada de Tlalpan? Porque vemos que todavía había tierra. Había tierra, estaba el tranvía, más acá adelante estaban los canales de Xochimilcos que pasaban por aquí y se iban hasta el Zócalo. Los canales de Xochimilco, estaba el Cine Bretaña, después de que se quemó, hacían todavía sus películas y todo eso, ya después lo cerraron y ya fue la parte primero a donde se puso el California. Este Cine Bretaña entonces funcionaba en los 40, ¿era un cine ya muy conocido o cómo era este Cine Bretaña que se quemó? Era muy conocido, tenía pues todo el público de acá, se podía decir de la ranchería, que era pues toda la gente de acá del sur. Xochimilco, Alajusco, todo venían acá, el mismo San Ángel pues. Venían hasta acá al cine. Acá al Cine Bretaña. ¿Era de los pocos cines de esa época? ¿O de los pocos? Pues eran uno de tantos que había, que los más conocidos y todo eso estaban en el centro. ¿Qué aforo tenía este cine? ¿Era grande, muy grande? ¿Cómo era? Pues la realidad yo no tengo los datos precisos porque yo no lo conocí. Ya cuando llegué aquí ya había chupado fa. Ya lo habían deshecho. Y fue la primera parte que compró su suegro, el Bretaña, para poder hacer el salón. La rentó. Lo rentó. La rentó, sí. Y ya después, pues poco a poco fue pagando el terreno con mucho sacrificio. Y todavía mi hija y yo hasta ¿para qué te gusta? Unos 10 años pagamos la última letra del terreno. ¿En serio? Sí. O sea, siguieron trabajando y como dicen, Sí, como los mexicanos, empeñados de por vida. Empeñados de por vida, así es. Oiga, doña Mariana, y bueno, entonces empezaron a abrir, ¿qué capacidad tenía la primera parte del California? Cuando se inició era para 300 personas. Sentados. Sí. Sentados en sus mesitas y eso, y una pistita muy pequeña, era más o menos unas 300. Oiga, doña Mariana, Sí. y entonces de ahí empezó a expandirse el California Dancing Club. Así es. Él pues pensó muy bien, se hizo del otro terreno y ya pues empezó a agrandar el salón y ya tiene una capacidad para unas 4,000 personas. Un salón grande. Grande. Oiga, ¿qué le parece, doña Mariana, si nos vamos a conocer exactamente parte de la historia del California Dancing Club? Claro. Los bailes, los momentos que se han vivido aquí, el tipo de gente, personalidades que ha venido. ¿Le parece? Me parece muy bien. Vamos a ver esta historia. El salón de baile conocido como el California Dancing Club es un lugar enigmático que abrió sus puertas en 1954 y está considerado como la catedral del baile en México por su antigüedad y tradición. Su historia se remonta a cuando la colonia Portales dejaba de ser rancho y se erguían construcciones en ambos lados de la calzada de Tlalpan. Ramón César González y su esposa Guillermina Escoto fueron los fundadores de este espacio. Mariana de la Cruz, dama que se dedicaba a la canción vernácula y que se casó con Guillermo César, hijo de los fundadores, es quien actualmente está al frente del llamado Palacio del Baile en México.
La fecha exacta de su apertura ocurrió el 11 de abril de 1954, con la presentación de 4 orquestas que tocaron desde las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche. El estadounidense Larry Son, Chucho Rodríguez, Galileo Denis y la doble orquesta de Alfonso Castañeda amenizaron aquella velada que tuvo un precio de entrada de 3 pesos para los caballeros y 50 centavos para las damas. Fue tal la relevancia que el California tuvo durante la segunda mitad del siglo XX en México que el director de cine José Juan Munguía dirigió en 1981 la película California Dancing Club. Cabe destacar que desde su apertura, en el California no se venden bebidas alcohólicas, lo cual ha permitido que se genere un ambiente familiar. Aquí imperan los deseos de mover el cuerpo al ritmo de géneros tradicionales como el danzón, mambo y cha-cha-cha, o al compás de los últimos éxitos de la cumbia y la salsa. De Farándula, Berenice Ortiz. Ya estamos de regreso en este su programa de farándula, aquí con la señora Mariana de la Cruz, propietaria del California Dancing Club. Este es un rey del baile, ¿verdad o no? ¿Cómo ves el Pues sitio? verdaderamente es el palacio. El palacio del baile. Es el palacio del baile y nos sentimos muy orgullosos al ver la realeza bailadora cómo entra. Así ¿Te es. has dado cuenta cómo vienen las mujeres muy bellas, muy guapas, Así es. muy atractivas Ah. y todo muy bonito? Los hombres vienen bellísimos, guapísimos, con su sombrero, su pluma, así al tiempo de Quintán, de los pachucos. Digo, es bello el baile. El baile es deporte. Claro. Oiga, ¿de qué manera se ideó la estructura del California Dancing Club? ¿En qué se pensó? ¿Se tomó de qué modelo para poder lograr lo que hoy día estamos viendo arquitectónicamente hablando? Bueno, esta fue idea de mi suegro. A él le gustó muchísimo tener un lugar en la parte de arriba, como usted lo ve, a donde él se sentaba en su lugar de siempre para estar disfrutando el baile, para ver a la gente bailar, y mi suegra también. Ellos, agarrados de la mano, disfrutaban todo el baile. Todo el baile, para ellos eso era vivir. Sí, les gustaba mucho. Pero lo tomaron específicamente de algún lugar de Estados Unidos, de aquí de México, o cómo fueron No dando... precisamente, No. fue idea de él de hacerlo de esta manera y hacer él su lugarcito muy especial a donde disfrutaban todos. Sí. Ahora, en promedio, la gente viene todos los días al California. ¿Cómo era la gente de hace 62 años y cómo ha ido cambiando esta gente que fueron muy jóvenes, que venían al California Dancing Club y hoy en Sí. día, al paso de 62 años, siguen viniendo? Bueno, yo siento que en el California se ha quedado la cultura de la belleza y de la elegancia. Así es. Porque si usted va a un otro lado y la juventud de ahora, pues como que van todos despeinados y si se pueden ir de tenis, pues es bueno, ¿no? Pero yo estoy muy contenta con mi realeza. Sí, ¿verdad? Que todos Claro los que días sí, vienen a todos los engalardonar días. este lugar. Así es, exactamente. La música que se toca aquí, doña Mariana, cuéntenos también cómo ha evolucionado y quiénes son los músicos que más están de planta aquí. Bueno, están las orquestas como Felipe Urbán, como el señor Casquera, como Verónica Conca, que hoy está con nosotros, como La Matancera, pues ahora sí que todos, el Chamaco Aguilar, son puras orquestas de primera. Puras orquestas de... Así es. Celia Cruz se presentó aquí varias veces también, ¿no? Varias veces, claro. Cuéntenos cómo estuvo, en qué momento llega Celia Cruz a presentarse en el California Dancing Club. Llegó con La Matancera, Celia Cruz, y se presentó varias veces, varias ocasiones, pero el que sí no se midió fue Pérez Prado. Ah, a ver, cuéntenos por qué. Lo de Pérez Prado, él llega de Cuba al Blanquita. Y entonces mi suegro lo va a ver y no pudo hablar con él. No sé cómo llega Pérez Prado aquí a ver a un músico por unas partituras
Y entonces dijo, oiga, qué lugar tan padre, ¿por qué no me trajeron aquí? Este es mi pueblo, este es mi gente. Quiero hablar con el dueño. Y entonces habló con el dueño y le dijo, tiene usted 10 actuaciones de mi parte para que yo quiero estar con esta gente que es mi gente. Así dijo Pérez Prado. Así dijo Pérez Prado. Y sí, vino 2 o 3 veces, pues ahora sí que no cobrando, pero ya las otras que veía el montón de gente, pues entonces ya cobró, ¿verdad? Pero él, las primeras actuaciones, él las hizo gratis. ¿De qué años estaremos hablando que se presentó por primera vez? Pues esto debe haber sido más o menos por ahí como los 60, ¿no? Más o menos. Fue de las primeras ocasiones que se presentó. Las primeras ocasiones que vino aquí, a México. ¿Y qué hablaba con su suegro? Cuando su suegro le dijo, oiga, pues yo te fui a buscar varias veces, hubo siempre obstáculos para poder llegar a ti. ¿Cómo estuvo? No, yo le pregunté esa misma pregunta a mi suegro y me dijo, no, yo ya no le dije nada. Y yo le dije, bueno, pues si usted quiere, cómo no, con mucho gusto. Como desconociendo para que no cobrara más. ¿Y cómo era Damaso Pérez Prado? A ver, cuéntenos, ¿qué pues, cualidades tenía? ¿Qué actitud tenía? Bueno, era un señor súper elegante dentro de su faceta, muy cordial, muy dicharachero y era buen habitante. Sí. La música que él transmitía, ¿qué tipo de música tocaba él aquí directamente? Bueno, fue el creador del mambo. Así, nada más, empezando Nada por ahí, más doña Mariana, Sí. Efectivamente. Y aquí lo puso muy de moda, aquí en el California también. Mucho. Venían de las grandes bandas, pero no bandas de los bailadores de aquella época a bailar el mambo. Ustedes, al llegar aquí, sabemos que, bueno, finalmente el mambo ya traía una forma de vestir, de bailar, de actuar, de comportarse. ¿Ustedes también aquí la llegaron a imponer en el California o solita la gente sabía que tenía que venir de determinada manera? Solita la gente llegaba, sabía que se iba a bailar mambo, venían ellos a bailar mambo, venían bien vestidos como para bailar mambo. Lo mismo que para bailar el danzón, muy elegante, su abanico y toda la cosa así. Aquí nunca les dio por también tener objetos o vender cosas también para poder complementar lo que ya traía la gente. O no ando ad hoc, ¿pueden ustedes venderme, comprar o no? No, realmente nunca se ha vendido así recuerditos y todo. Lo que cuando se hace la entrega de Califa y el aniversario, se dan playeras, se dan vasos, se dan tazas, se dan todo, pero todo es dado. Nada se vende en esta situación. Y esto es la manera de conservar esta tradición desde hace 62 años a la fecha. Así es, exactamente. Y ahora, pues, no está por demás que vamos a festejar nuestros 62 años con un homenaje al señor Mario Moreno Cantinflas. Ahorita nos tiene que decir en qué va a consistir este homenaje directamente a Mario Moreno Cantinflas, porque bueno, fue un grande entre los grandes y vamos a tener que platicarlo en un ratito más. Bueno. ¿Qué le parece si nos vamos a conocer un poquito exactamente de los pachucos, la historia de los pachucos? Claro. Y regresamos. Chequen esto. Pachuco es el estereotipo que definía a un joven estadounidense de origen mexicano que surgió a mediados de los años 20 y portaba ropa llamativa, la cual consistía en un traje con pantalón muy holgado, un saco largo con amplias solapas y hombros amplios, sombrero tipo italiano, a veces adornado con una pluma, tirantes y largas cadenas a un costado y zapatos estilo francés, generalmente en blanco y negro. Los pachucos estaban muy arraigados a su barrio y en tener una especie de códigos de honor como la jerarquía y pelear uno a uno. Gustaban de la música como el boogie, el swing y el mambo, y son ellos los que dieron origen al Spanglish, un argot único que fusionó palabras y frases creativamente de la terminología formal española, combinándolas con el inglés. Según el afamado escritor mexicano Octavio Paz, el pachuco era el fenómeno paralelo al zazú en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. La etimología de la palabra pachuco proviene del náhuatl Pachuacan, lugar donde se gobierna. Otra teoría dice que la palabra se deriva de pocho, término que se da a un mexicano nacido en los Estados Unidos. En cine, Germán Valdés Tintán fue el ícono más representativo de los pachucos, incluso se le apodó el Pachuco de Oro. De farándula, Berenice Ortiz.
Y bien, ya estamos de regreso en este subprograma de farándula con la señora Mariana de la Cruz, propietaria del California Dancing Club, este lugar, la cuna del baile en México. Y sí, ¿verdad? Pues sí, así está. Catalogado como tal, ¿verdad? Como que... Claro que sí. Ahora cuéntenos también, muchas películas se han filmado de manera directa en este lugar. Cuéntenos. Bueno, sí, muchas películas han hecho otros productores, pero nosotros hicimos la historia de California Dancing Club. Y esto con el fin de que si la regábamos, pues ya quedaba ahí en la historia, ¿no? En California. Desde su punto de vista, doña Mariana, ¿cómo quedó la historia del California Dancing Club ya en el séptimo arte? Pues mira, nos fue muy bien con la película. La película le pusimos todo corazón. La hicimos con mucho sacrificio, salió muy bonita, muy entretenedora y se presentó pues todo lo que es la cultura del baile en la película. Estuvo Frank Moro, Rosy Mendoza, el Pichi, el Flaco Guzmán, bueno, una infinidad de estrellas en la película. Pero lo más interesante fue que como acababa de pasar lo del fiebre del sábado y sale California Dancing Club, en Estados Unidos fue un boom porque la gente pensaba que era la segunda de la fiebre. Entonces California todavía es el momento de que mucha gente la recuerda perfectamente bien. ¿Y por qué no pasan la película? ¿Y por qué ya no la traen? ¿Y por qué eso? Por lo... Pues ahora sí que porque se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero finalmente sí, como dice... Pues se acabó el tiempo de andar viajando. Mi familia en los aviones le dan miedo. De plano, ya no. De plano, ya no. Sí, ya me da miedo viajar, me da miedo todo, entonces... Pues tranquila aquí en el salón. Doña Mariana, y de las películas nacionales o internacionales que se han filmado aquí, ¿cuáles usted recuerda? Mira, se han filmado infinidades de películas que ahorita no vienen a mi memoria los títulos, pero sí te quiero decir que más o menos se han hecho aquí como unas 60 películas. 60 películas, con toda la historia completa, todos los bailes, todo. No, con puros bailes, con puras escenas obviamente de los guiones de las películas, ¿no? Pero California, lo que fue la historia de California fue California Dancing. Esa es la historia. Esa es la historia. Y ahora de las nuevas personalidades, de los nuevos talentos, porque ustedes ya también crearon el Califa de Oro, que es un reconocimiento que anualmente da el California Dancing Club a las trayectorias destacadas de personalidades en distintos ámbitos. De todos los ámbitos. Es que cuando se hizo la película, el mismo público votó porque se le diera a Susana Cabrera, por todos los que participaron en la película, se les diera un reconocimiento. Y entonces de ahí nace el Califa de Oro. Empezamos a darle el Califa de Oro a los participantes de la película. ¿Cuántos años tiene este premio? Este premio tiene 36 años. Y en esos 36 años se les ha dado a muchas personalidades, ¿verdad? Muchas personalidades de todos los ámbitos, políticos, deportistas, pintores, deportistas, de todo. Ahora, a usted en lo personal, ¿qué figuras han sido arrolladoras que han llegado aquí del medio del espectáculo y que usted se ha quedado pues gratamente complacida, primero por tenerlas aquí y posteriormente por todo lo que generan al haber llegado aquí al California Dancing Club? Bueno, no genera mucho porque no se lucra con las personalidades que vienen a recibir el Califa de Oro. Siempre es una sorpresa. Pero pues han estado muchísimas, como es la señora Verónica Castro, como es la señora María Victoria, Lola Beltrán, Lucha Villa, pues ahora sí de todas las novelas, la señora Carla Estrada ha traído a todo su elenco artístico a recibir el Califa de Oro. Han estado aquí William Levy, infinidades de estrellas. Y pues eso para nosotros es un orgullo.
Viene un reconocimiento muy especial para Mario Moreno Cantinflas, un reconocimiento póstumo, un homenaje a Así este es. grande. Ahora, con los 62 años, se le hará un homenaje póstumo a Cantinflas porque mi marido adoraba a Mario Moreno. Lo adoraba, tan lo adoraba que él quería que fuera presidente de la República. ¿Tanto así? Tanto así. ¿Y le apostaban ustedes? No, él siempre le votaba por Cantinflas porque decía, yo quiero que un día la gente vote por Cantinflas para presidente, porque es una gente que ha hecho mucho por México, ha entretenido a masas, ha hecho una fortuna de su trabajo, de su talento. Es una persona que tiene talento. Así es cierto. ¿Y en qué va a consistir este homenaje que le van a hacer a Mario Moreno Cantinflas? Se le dará un reconocimiento y su sobrino nos va a hacer el favor de ser padrino de pastel. Sí, y vendrán, pues ahora sí que algunas personalidades. ¿Cuántas veces estuvo en el California Dancing Club Mario Moreno Cantinflas? Yo pienso que como unas 2 ocasiones. A mí no me tocó, pero me cuenta la historia, me contaba mi suegro, que estuvo en 2 ocasiones. En unas porque vinieron a tomar unas cosas también para una película. Así es. Y para una de sus películas, que no sé cuál sea, pero vinieron a tomar unas cosas. Y aquí convivió con su esposo. Sí, con mi esposo y mi suegro. También estuvo Pedro Infante aquí, que fue una multitud lo que se hizo. Lo sacaron en hombro. Doña Mariana de la Cruz, pues le agradecemos en el alma que nos haya recibido aquí en el California Muchas Dancing gracias. Club, la cuna del baile en México, ¿verdad? Así es, así es. Un lugar fantástico donde la gente puede venir a bailar todos los días. Pues es un lugar maravilloso que la gente debe de aprovechar porque la cultura del baile pues es deporte y es un salón sano a donde no se toma alcohol y que realmente vienen a disfrutar las buenas orquestas y a los buenos bailadores. Pues muchísimas gracias, doña Mariana de la Cruz. Gracias. Le agradezco en el alma que nos haya recibido en esta su casa de California Dancing La Club. casa de todos. La Gracias. casa y la cuna del baile en México. Así es. Muchísimas gracias. Yo soy Marco Antonio Silva, esto es de Farándula y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Sunday was a show day, but I keep on working.